Nuevo bloque en La Voz de la Ciudad y nos vamos a Bolivia. Se llevaron adelante las elecciones allí y habrá balotaje. Y la novedad quizás está dada porque, claro, uno de los que todavía no estaba ni contemplado como favoritos está dentro del balotaje y será la derecha la que gobierne en Bolivia. Porque por un lado está Paz Pereira, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, que les decía, no aparecía como favorito y se quedó con el primer lugar. Y después tenemos a Tuto Quiroga, que es expresidente, también de derecha y que llega al balotaje. Esto quiere decir que después de 20 años del gobierno de MAS, habrá una renovación. Estamos en contacto en este momento con nuestra colega Paola Saavedra Ostojic para que nos cuente cuáles son las perspectivas que hay de cara al próximo 19 de octubre, cuando se lleven adelante las elecciones del balotaje. 19 de octubre, digo bien. Paola, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Eleonora Richmüller te saluda. Hola Eleonora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte acá desde La Paz, Bolivia, desde los estudios de Televisión Universitaria La Paz, prestos para disolver todas esas dudas y contarte también lo que ha ocurrido en Bolivia. Déjame Buenísimo. decirte que no hemos dormido bien, todos sorprendidos. ¿Cuál es el análisis que hacen después de la preponderancia que toma la figura de Paz Pereira cuando no estaba en las encuestas? Mira, te digo, a los bolivianos nos encantan las sorpresas, sobre todo si son electorales, ¿no? Es una realidad, ¿no? Y ayer se dio esta sorpresa. Muchos veían al empresario Samuel Doria Medina, quien lideraba las encuestas, muy de cerca Jorge Tuto Quiroga, el exmandatario. A los dos candidatos de derecha los veían para la segunda vuelta electoral. Sin embargo, Rodrigo Paz, que empezó con menos del 2% de la preferencia electoral, fue subiendo poco a poco hasta llegar a un tercer lugar que no le alcanzaba para llegar a la segunda vuelta. Sin embargo, ayer sorprende, se posiciona como el primero en el conteo que ha realizado el Tribunal Supremo Electoral y llega a esa segunda vuelta en medio de la sorpresa de los bolivianos, con un análisis donde muchos dicen que Rodrigo Paz Pereira logró captar al electorado huérfano que por ahí antes votaba por el movimiento al socialismo, pero que ahora está sin duda hastiado de la política del MAS, del socialismo, que dijo: este ciclo acabó, terminó, pero ahora ¿dónde migra nuestro voto? Por ahí Jorge Tuto les parecía un opositor muy de derecha y miran hacia Rodrigo Paz como un opositor más del centro y mudan ahí esa preferencia electoral y dicen: vamos con una persona nueva, te digo nueva entre comillas, porque Paz Pereira ha ocupado varios cargos, ha sido diputado, alcalde de una región y actualmente senador por el departamento de Tarija. Entonces, es relativamente nuevo, digamos, no ha sido presidente como el caso de Tuto Quiroga. Entonces la gente mira hacia ahí y sorprende Rodrigo Paz Pereira con la figura de un vicepresidente que lo acompaña, que por ahí enamora al electorado, un policía dado de baja por haber denunciado hechos de corrupción. Entonces, son esas muchas de las señales que le agradan tal vez a la gente y que hacen que hoy el hijo de un expresidente de Bolivia esté ahí dándole pelea de la noche a la mañana a Jorge Tuto Quiroga. Y con la posibilidad clara entonces de alzarse como futuro presidente de Bolivia, porque de acuerdo a lo que describís, si ha crecido tanto en este tiempo, me imagino que todavía tendrá mucho recorrido de aquí a octubre, ¿no? En el marco de la campaña que ahora se polariza claramente en la previa del balotaje, pero que claramente también le da ese tiempo para seguir creciendo, con lo cual las posibilidades de que se alce como presidente también quizás aumenten. ¿Cómo lo ves vos? Sí, hay claras posibilidades. Y mira, te doy dos datos curiosos. El primero, que Rodrigo Paz, por ejemplo, a la región que representa, que es Tarija, no tiene una preferencia electoral clara. Es el tercero o cuarto en el lugar. Ok. Sin embargo, en ciudades como El Alto, que es conocida por ser una ciudad revolucionaria, que siempre contestataria, que siempre le ha dado la espalda a los candidatos de la derecha, Rodrigo Paz Pereira arrasa en la votación. El primer dato curioso. El segundo dato curioso es la campaña que da Rodrigo Paz Pereira. Ayer, cuando se anunciaban los resultados, teníamos a Jorge Tuto Quiroga en un escenario de primera, pantallas, ¿no? Gente joven, escuchabas Coldplay de fondo, ¿no? Pero a Rodrigo Paz Pereira lo tenías en la calle, en unas gradas, rodeado de gente y en comunicación. Todo comunica, ¿no? Y eso te muestra mucho del apoyo popular que puede llegar a tener Rodrigo Paz Pereira, además con una campaña face to face. Rodrigo viajó, decía él,
por muchos de los pueblitos, decía, yo voy en mi vagoneta, voy pueblo por pueblo, les hablo a los comunarios, les presento mi propuesta, cosa que lo diferenció de otros candidatos y lo aleja de Jorge Tuto Quiroga. Todos decíamos en algún momento, Rodrigo Paz Pereira, con esos resultados bajos que tiene, va a tener que negociar con alguien. Hoy alguien va a tener que negociar con Paz Pereira. Absolutamente. Paola, ¿hay alguno que esté más alineado que otro a la política de Javier Milei? Aquí nuestro presidente también es de derecha. Hay en Latinoamérica, ¿no? Allí como un movimiento, si se quiere, y una intención de que la derecha vaya ganando algunas elecciones. De hecho, presidente Javier Milei intentó hacer alianza con algunos países de Centroamérica incluso y demás que pudieran estar alineados políticamente. ¿Algún candidato está más alineado que otro a las políticas de Javier Milei? Sí, mira, yo veo por las propuestas que hemos visto, que hemos analizado, investigado como periodistas, que Jorge Tuto Quiroga tiene una similitud con Javier Milei en un punto fundamental. Quiroga plantea ir rápidamente al Fondo Monetario Internacional, lo que ha hecho básicamente Javier Milei. Rodrigo Paz dice, no, con lo que tenemos alcanza, pero hay que reordenar la casa. Entonces yo creo que esa es la política un poquito más radical de Quiroga en ese marco, que también le gusta a un sector de la población que dice, bueno, de una vez, medidas de shock, pero de una vez salgamos de la crisis, porque hoy vivimos en una crisis y hemos sido una elección atípica, amenazada con ser suspendida en al menos 16 oportunidades, con cuestionantes al árbitro, que es el Tribunal Supremo Electoral, con candidaturas que hasta 72 horas antes se podían denunciar para que no sean candidatos, sin Evo Morales en la papeleta y en medio de una profunda crisis económica. Entonces, todo ese contexto yo creo que ha hecho que se dé un golpe de timón, como se dice, Leonor. Y con un Evo Morales que llamó a votar de forma nula. ¿Hubo algún tipo de respuesta a ello? ¿Y cómo queda posicionado Luis Arce, que tiene todavía algunos meses de gobierno, pero claramente ya sin ningún tipo de poder? Así es, mira, es muy interesante lo que tú dices porque Evo Morales está confinado en un sector, en el trópico de Cochabamba, de donde no puede salir porque si no va a ser aprehendido. Tiene una orden de aprehensión por un presunto caso de trata y tráfico, un delito mayor en Bolivia. Entonces, Evo Morales llama al voto nulo, pero no tiene mucho eco. Esto resultado de que el que fue su partido de gobierno, hegemónico durante al menos 20 años, llega totalmente fraccionado, llega al menos en cuatro alas, una representada por el actual presidente, que se queda con la sigla del Movimiento al Socialismo, que apenas alcanzan un 3% con su candidato que fue el ministro de Gobierno. Andrónico Rodríguez, el hijo político de Evo Morales, que no se llega a consolidar y no llega a recibir la bendición del propio Evo Morales para ser candidato y termina con un porcentaje muy bajo. Y otra de las candidatas, la alcaldesa del Alto, que se retira. Entonces el pedido de Evo Morales no tiene mucho eco ante el cansancio también de la gente que, a mi modo de ver y de lo que ha ocurrido en Bolivia, le ha puesto un punto final al ciclo de la izquierda de Evo Morales. Pensaba, Paola, por allí en la descripción que hacías, ¿no? De la crisis institucional, crisis política, crisis económica que atraviesa también nuestro país vecino. ¿Están dadas las condiciones para que las elecciones en el mes de octubre se den en un marco de credibilidad? Mira, yo creo que ayer ha dado una señal muy importante el Tribunal Supremo Electoral, que es el árbitro de las elecciones, cuando han presentado datos muy rápidamente al 90%, Bien. hasta 2 horas después de que se permitía el plazo, ¿no? Entonces, esa es una señal muy clara. Y habían sectores como los radicales representados por Evo Morales que apostaban a un escenario del desastre, de la confrontación, de los bloqueos, y esto no se ha dado en Bolivia. Más bien se han dado elecciones en paz con Rodrigo Paz. ¿Qué te parece? Sí, absolutamente buen remate. Paola, quiero agradecerte por tu tiempo y la buena predisposición para este diálogo. Muy amable. A la orden, siempre que gusten, desde Bolivia a la orden, un abrazo para ustedes en Argentina y a la comunidad boliviana que también ha votado ayer en Argentina. Absolutamente, tan numerosa, por cierto, aquí en nuestro país. Muchas gracias. Un abrazo, Paola. Hasta luego. Paola Saavedra Ostojic, bueno, colega nuestra, por supuesto, allí desde Bolivia, dándonos un pantallazo de lo que dejan las elecciones allí en el país vecino y de lo que puede llegar a pasar en el mes de octubre, el 19, cuando se dé el balotaje.